Hola, en la jornada anterior veíamos todo lo relativo al planeamiento estratégico y hablábamos también de la estrategia y la táctica. Entonces ahora vamos a ver la otra parte, la parte de la táctica. Por eso, en la jornada anterior hablábamos de los estrategas como los visionarios, los que miran sobre el territorio, los que sueñan con un futuro deseado. Pero ahora vamos a ver algo que es muy importante en la gestión pública y es la labor de los llamados ejecutores. Los ejecutores son los que tienen a su cargo ya la intervención en el territorio. Entonces tenemos que acompañar a un buen planeamiento estratégico, un buen planeamiento operativo, porque si no, caemos en el riesgo de encontrarnos con lo que llamamos el estado ausente. El estado ausente es aquel que puede pensar muy bien, que puede planificar muy bien, que desde el centro del Perú se ve muy bien en los documentos, pero cuando aterrizamos en el territorio encontramos que las cosas que están en el documento realmente no se ven en el territorio. Y por eso tenemos los grandes problemas que la ciudadanía tiene con respecto a lo que es precisamente la necesidad de una intervención operativa exitosa en base a habilidades de los servidores públicos, en base a la confianza de la ciudadanía, construyendo Estado desde abajo. Entonces hay problema a veces cuando empezamos a planificar sin considerar los recursos que se emplean para desarrollar todas las funciones que tiene el Estado. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos ver cómo podemos planificar mejor la distribución de los recursos. ¿Qué sucede en el Perú? Sucede de que los recursos se están centralizando dentro del concepto de lo que es los programas presupuestales por resultados. Pero advertimos que estos programas presupuestales se están centralizando demasiado. O sea, no llegan al territorio, ¿por qué? Porque precisamente los comandos de estos programas se quedan en el ministerio y no planifican realmente sobre el territorio al cual van a aplicar las cosas. Entonces tenemos ciertas incoherencias. O sea, por ejemplo, crece la inversión en educación, crece la inversión en salud, pero cuando vamos al territorio encontramos, por ejemplo, que los indicadores de la CESE no son muy beneficiosos para el Perú. Entonces nos empezamos a preguntar, ¿por qué? Si la asignación de los recursos ha ido creciendo precisamente, ¿qué está pasando entonces en el territorio? ¿Y por qué lo operativo no coincide con lo estratégico? Una herramienta muy interesante y que todo estudioso de la gestión pública debe aplicar es la consulta amigable del MEF. Existen inclusive dentro del sector público algunas escuelas del propio sector, por ejemplo ENAP, la Escuela también Nacional de Control, que te enseñan a manejar el tema de la consulta amigable del MEF. No es nada difícil, es muy sencillo, en su buscador ustedes ponen consulta amigable MEF y pueden ir buscando cómo interviene el Estado y qué montos dedica, por ejemplo, a funciones tan importantes como son la educación, la salud y la seguridad ciudadana. Vemos en el cuadro que para este año 2019 el presupuesto anual es de 180.638 millones de soles y soles más, soles menos, ¿no? Pero de esos 180.000, la función educación en todo el país tiene 31.744 millones. De esos 31.744, 14.618 son manejadas por el gobierno nacional. O sea, esto significa, esto está en manos del Ministerio de Educación, ¿no? Y el país en extremo se distribuye entre todas las regiones 17.125 millones. Pero esos 17.125 son los que solventan mayormente las planillas públicas, o sea, la remuneración de los docentes, de los administrativos, los bienes y servicios de los colegios. Entonces, la inversión interesante, aquella que nos va a permitir desarrollar educación, está focalizada en el ministerio y podríamos acusar de que esté un poco mal distribuida y por eso es que en el territorio no encontramos los resultados en el campo operativo que podríamos ver en el campo estratégico. La función salud, por ejemplo, tiene a nivel del año, ¿no?, en todo el país 20.150 millones. Igual, en el gobierno nacional están focalizados 10.460 millones dentro de los programas presupuestales en el sector salud y el país tiene 9.690 millones también distribuidos mayormente en pago de planillas, equipamiento, mantenimiento de centros de salud, de hospitales, ambulancias, gasolina, plazas de choferes, de trabajadores administrativos. Entonces viene el problema de que la mayor parte de lo que podría ser mejora del sector público se sigue focalizando en los ministerios. ¿Qué podemos proponer para esto? En el caso del orden público y seguridad ciudadana, son 10.765 millones anuales que el Perú utiliza en esta solución a una política nacional, de los cuales el gobierno nacional maneja 9.126 millones y el resto del país, mayormente, como ustedes ven en la flechita roja, en los gobiernos locales, utiliza 1.639 millones. Miren la disparidad.
El sector nacional, que viene a ser, pues en este caso, el Ministerio del Interior, con todas sus unidades orgánicas que deben distribuir a nivel nacional todo esto, se encarga de un monto mucho mayor, y en el país todas las acciones que pueden tener los gobiernos locales en seguridad ciudadana, que ahí sí hay intervención directa. De todos modos la distribución es algo irregular porque no alcanza para hacer las actividades, y ahí está la respuesta de por qué los municipios, por ejemplo, no tienen para aportar lo necesario para que la policía trabaje mejor, no tienen para desarrollar un programa de serenos, por ejemplo, que complemente la intervención en el territorio. Entonces hay que encontrar dónde se produce el error. Porque si hay dinero suficiente y está distribuido, y ojo, que mucho de eso también termina al final del año sin ser utilizado, entonces hay un factor de incoherencia. ¿Por qué crecen las sumas invertidas año a año? ¿Y por qué esta planificación estratégica que te da determinado nivel de recursos en la operatividad no ha consolidado y se habla del Estado ausente? Y es que el realismo aplicado a la planificación es el que va a solucionar todas estas preocupaciones que tenemos. Los buenos propósitos se acompañan con buenas acciones. Es necesario aterrizar, es necesario trabajar en ese sentido y poder desarrollar una planificación que pueda ser actuada de todas maneras aterrizando en el territorio. Lo estratégico tiene que aterrizar en lo operativo, pero una operatividad que solucione problemas, que no sea declarativa, que no se quede en el documento, sino simplemente que trabaje y consiga resultados.